Bienvenidos a las conferencias virtuales para la tercera Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos Cartagena 2021, evento que venimos desarrollando del 1 al 5 de diciembre en la bella ciudad de Cartagena. Cabe resaltar que este evento aglutina a los más importantes historiadores y numismáticos de más de 21 países, siendo uno de los foros más importantes de la región. En esta oportunidad tenemos como invitado a Venezuela. Venezuela estará representado por Génesis Alarcón, quien nos va a brindar una conferencia llamada Antes de la numismática con Grano Salis. También contamos con la participación de mi coanfitrión Osvaldo Rodríguez Jr. de Brasil, Luis Roberto Ponte, reconocido investigador numismático, además de buen amigo, y actual vicepresidente de Cartagena 2021 representando a Venezuela. También está con nosotros Manuel Rojas Aponte, investigador numismático y creador de Numisubastas, además de ser miembro de varias instituciones numismáticas alrededor de América Latina. Es así como le doy pase en este momento a nuestro coanfitrión, Osvaldo Rodríguez. Adelante, Osvaldo. Tengo unas palabras del señor Gerardo Cerrada, especialista numismático del Banco Central de Venezuela, que voy a leer sobre la ponencia de hoy. El mundo está en un constante avance, nunca se detiene. En su imparable movimiento hacia el intangible futuro, vemos como en cada reconodo de la historia las mujeres nos sorprende con su receso protagonismo. Para aquellos que hemos hecho del feminismo nuestra bandera de lucha, nos resulta encantador cuanto la exquisita presencia de la mujer se apodera de espacios que el hombre con su brutalidad infinita cree haber reservado para sí. En lo particular, celebro con el hecho de hoy la actuación de Juana del Arco en la arte de la guerra. Disfruto del comportamiento desinhibido de Juana I de Castilla, que decidió demostrar el amor que sentía por su marido, lo que hizo ganar el apelativo de Juana la Loca, solo por asumir públicamente lo enamorada que estaba de su esposo. Aplaudo la conducta desenfadada de Manuela de Sáenz frente a los convencionalismos de la sociedad mojigata que le tocó enfrentar. Hoy, ya a 2 décadas del nuevo milenio, no podemos llamarnos al engaño al afirmar que la numismática lleva la marca masculina. Pocas y muy contadas damas se han atrevido a irrumpir con su hermosa esencia el trabajo ciudad de contar la historia a través de la moneda. Si pedimos a cualquier ciudadano común que nos dibuje a un numismático, de seguro lo representará varón de avanzada edad, de gruesos anteojos y, por supuesto, con las canas colonizando su cabellera. No faltaría la invencible lupa en sus manos. Pero el mundo avanza con ímpetu de mujer y la numismática no es terreno reservado exclusivamente a los hombres. Tampoco le pertenece a los personajes con atuendo de anticuario inglés salido de una novela de Agatha Christie. Ya es un hecho más que consumado que la inteligencia de la mujer ha llegado a la numismática y a lo hecho para quedarse. Hoy lo comprobaremos. La ponencia, que con mucho orgullo nos toca anunciar, estará a cargo de una encantadora dama que tiene en su haber una gran avidez por el conocimiento numismático. Soy testigo de la excepción del grande apetito de conocimiento que esta hermosa mujer tiene. Posee una voracidad como lectora que la ha llevado a la profunda investigación de la moneda y sus conexos. Y ahora paso a nuestro vicepresidente de Venezuela, Luis Roberto Ponte, que hará la presentación de nuestra ponente Génesis Alarcón. Por favor, Luis Roberto. El privilegio de presentar a nuestra ponente de hoy, Génesis Alarcón Díaz, venezolana, merideña, andina, que es uno de los pueblos más perseverantes, más tenaces, más estudiosos de Venezuela. Mérida se caracteriza por ser una ciudad universitaria y centro de estudios de muy larga data.
Ya se decía en la época de la Guerra de Independencia que Mérida era la ciudad de los seminaristas y de los estudiantes. Y hoy nos toca introducir a una bella dama, como lo acaba de expresar Osvaldo Rodríguez, que nos ha sorprendido por su incorporación al mundo de la numismática, que nos ha sorprendido por la versatilidad y el amplio espectro de sus intereses intelectuales y académicos, de formación ingeniero, de formación comunicadora social, experta en redes sociales, que comenzó en el mundo de la numismática asistiendo a nuestro otro colega Manuel Rojas, a quien más adelante le tocará la oportunidad de conversarnos. Luego se incorporó al Congreso Bicentenario conmemorativo de los 200 años de la batalla de Boyacá en el año 2019, pues que se conmemoraban los 200 años de la batalla de Boyacá en Bogotá, celebración que fue organizada por Numiscol en la ciudad de Bogotá, a la cual tuvimos el placer de asistir. Y ya en ese momento mostraba a Génesis que sus talentos como comunicadora y como experta en inteligencia técnica, en computación, en comunicación, pues estaban quedando al lado de su profundo interés por la numismática y por integrarse a este mundo, por aprender y por conocer. Hoy veo con muchísimo agrado que ese interés se traduce ya en una inquietud de orden académico y donde ella, buscando un tema novedoso, nos presenta la interesantísima epopeya del cambio en el ser humano, del tránsito del trueque a la utilización de la moneda, y lo hace por la vía de un medio de trueque tradicional que se ha utilizado en toda la historia, como es el intercambio de sal. Es sabido que el ser humano no puede vivir sin el consumo de sal y siempre ha sido un preciado elemento de comercio. En muchas ocasiones, en muchas épocas, en muchos territorios diferentes, la sal ha sido un instrumento de pago, un instrumento para recolectar impuestos y para servir de trueque por otros bienes. La sal ha motivado guerras, inclusive en nuestro país es harto conocido el interés que presentaron los holandeses por allá en el siglo XVII por hacerse con en el oriente venezolano. Y básicamente la sal en Venezuela tiene una particularidad, puesto que integró uno de los elementos de exportación de productos más importantes en la Venezuela colonial, como fue la exportación de carnes y pescados salados, que eran el alimento que se utilizaba en las flotas de costa firme, en las flotas de cabotaje e incluso en las flotas que iban desde América en el viaje de regreso o de retorno a España. De manera pues que tenemos un interesantísimo tema por delante. Le doy la bienvenida a Génesis Alarcón en este debut numismático y le deseamos el mayor de los éxitos. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Luis Roberto, señor César, Osvaldo y Manuel. Bueno, estoy muy feliz de poder compartir hoy con ustedes. Es un honor que una flor pueda debutar entre tanto talento, en especial personas tan queridas y personas que desde hace tiempo leo o sigo y asisto a sus conferencias, como lo son el señor Luis Roberto y el señor Manuel Rojas. Mi conferencia, espero que la disfruten. Estoy tratando de bajarme de ese escalafón donde siempre suelen ver a los numismáticos en una tarima, personas de difíciles accesos, difíciles de preguntar y de con quiénes hablar de una manera histórica y que todos podamos entender. Entonces, sin más preámbulos, cuando el señor César me indique, les compartiré la pantalla. Adelante, Génesis, puedes compartirla. Perfecto, se ve muy bien. Adelante. Bueno. Bienvenidos a Antes de la Numismática con Grano Salis.
Como les acabo de decir, más allá de compartir una tradicional y típica conferencia, mi invitación es a que vivan una experiencia en esto que describo como un viaje, titulado Antes de la numismática, cum grano salis. ¿Por qué cum grano salis? Bueno, cum grano salis significa como un grano de sal o con un grano de sal, y es una expresión utilizada para indicar que uno debe aplicar una capa de sano escepticismo y no dar por certeza absoluta nada, sin antes contrastar los veredictos y hechos. A continuación, en mi conferencia, no hay ni buenos ni malos. Estoy tratando de eliminar los simplismos históricos para dar un vistazo a la historia antes de la numismática, antes de que Colombia fuera Colombia y Venezuela fuera Venezuela. Las conclusiones a las que se puede llegar sobre el pasado desafían lo que nuestro presente tiene por cierto. La actualidad de una sociedad que valora el crecimiento económico y el éxito individual por encima de todo, nos inclina a que creamos en ese valor por igual para todas las épocas. La mayoría de las naciones actuales sintetizan su pasado basándose en la idea de un origen común, un antecesor de raza y cultura unificada, cuando en realidad las cosas fueron mucho más complejas. Veamos, en Colombia destacaron 3 grandes familias indígenas. Tenemos los Chicchas, ubicados en los altiplanos y zonas frías del centro del país, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los Caribe, localizados en el litoral del Océano Atlántico. Y la tercera gran familia son los Arhuac, también conocidos como los arahuacos, radicados en las regiones de los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá. Debido a su dispersión, no formaron un pueblo único, se dividieron en grupos, los cuales a su vez se organizaban en clanes, y varios clanes formaban una tribu, cuyo jefe era el cacique. La unión de varias tribus estaba comandada por el Zipa, o Zaque, quien ejercía las funciones políticas, administrativas y religiosas. Era de esperarse que en tan amplia variedad de paisajes geográficos existiera también una variedad de prácticas, pluralidad de lenguas, costumbres y creencias. La abundancia que con facilidad cosechaban algunos era la necesidad de los otros, naciendo así el trueque, antepasado del comercio, la moneda y por ende también de la numismática. La etimología de la palabra trueque es incierta, pero su origen podría ser del francés antiguo troquier. Y encontramos prueba de ello en el escrito de 1280, el poema La clave del amor, que transcrito en 1890 por Auguste Dupont, dice lo siguiente. Entonces debe trocar por oro Stiurceles, quien tiene el arte teurse, quien sabe usar la espada, debe por derecho morir con la espada. Acá hago la siguiente anotación, y es que este poema, según lo que estuve indagando, fue escrito en clave, por eso hay palabras que no se lograron terminar de traducir, ya que puede que tengan errores ortográficos con los cuales el autor estaba insinuando el nombre de su amada a quien dedicaba el poema. Según la RAE, la palabra trueque significa intercambio directo de bienes y servicios, sin mediar la intervención de dinero. También se describe como la acción y efecto de trocar. Dado que el trueque prescinde del dinero, es un mecanismo distinto al de la compra y venta, pero que igualmente implica un cambio de propiedad de los bienes y una transacción comercial cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de ambas partes. El contrato establecido entre 2 personas que realizan un trueque se denomina permuta. Tradicionalmente se pensaba que el trueque había sido el primero de los métodos de asignación de bienes de la comunidad primitiva. Esto gracias al filósofo y economista escocés Adam Smith, quien estableció la corriente liberal de la economía, describiendo el trueque como una práctica natural del ser humano, para la cual debe existir previamente el excedente, es decir, el exceso de bienes que no necesitan consumirse, y la división del trabajo, que se entiende como la necesidad de un bien que no produce uno mismo, lo que desemboca en el concepto de propiedad privada. A continuación, según mi punto de vista, yo voy a contradecir
parcialmente a nuestro amigo Adam Smith. El trueque no debería considerarse natural o propio del ser humano si tratamos de pensar como un miembro de una tribu. Podemos deducir que inicialmente no existía la propiedad privada, o bueno, al menos no el concepto de propiedad privada individual, sino una especie de propiedad privada colectiva, en la que los bienes tendían a administrarse de una forma común y los intercambios solían darse entre tribus, bajo la administración de los caciques, de manera que a los demás miembros no les competía la responsabilidad, aunque sí se beneficiaran de ello. Entonces, pensando de esta manera, lo más acertado podría ser que el trueque no nace de manera natural, pero sí se germina en la revolución neolítica, cuando el hombre abandonó su tradicional estilo de vida nómada y se asentó en distintas regiones. Este cambio de errantes a sedentarios es muy importante en la evolución. La humanidad ya contaba con talentos de supervivencia, pero gracias a esta metamorfosis desarrolló nuevas habilidades, como la planificación. Es decir, si antes hacían rondas para evitar que un tigre, dientes de sable, atacara y se comiera a la tribu, ahora se prevenía la protección construyendo empalizadas para que los tigres no entraran. Manuel Rojas propone que en la medida que el hombre se afianza en la propiedad, surge la evolución, considerando la propiedad como un medio para lograr un objetivo. Él bosqueja el siguiente ejemplo. Un joven trabaja para obtener bienes, que canjear para comprar una esposa, procrearse y realizar su vida. Ciertos bienes, amplios y constantemente demandados, comenzaban a hacer las veces de protomoneda. Se intercambiaron productos cultivados en clima frío con otros de clima cálido, teniendo en cuenta la necesidad de consumo y la dieta del ser humano. Entre los haberes más destacados antes de que Colombia fuera Colombia y Venezuela fuera Venezuela, se mencionan el maíz, el cacao y la sal. Oportunamente, para enaltecer el enunciado de este viaje, a continuación hablaremos de la sal y qué simbolizó la sal en los pueblos originarios antes de que Colombia fuera Colombia. Es necesario recordar que en el periodo Cretácico gran parte de lo que hoy es el territorio colombiano estaba cubierto por el océano y que al emerger la tierra se crearon vastas concentraciones de sal que poco a poco se convirtieron en las minas que hoy conocemos. Los pueblos precolombinos entendían el valor que tenía la sal y especialmente en la sabana contiguayacense le dieron una alta estimación de cambio por las limitaciones agrícolas que padecía la región. Según el historiador Julián López de Mesa, en tiempos precoloniales, la sal era el producto más importante de la sabana de Bogotá y con el cual compensaban las deficiencias alimentarias de la región. La sabana no era una tierra tan fértil como la conocemos hoy, y era bien escaso el alimento, y por lo tanto se veían obligados a comerciar, y ese comercio se hacía con la sal. La sal permitió crear una red de caminos y lugares de encuentro entre mercados indígenas, donde el producto se trocaba por otros como oro, cerámicas o algodón. Inclusive, llegó a generarse una relación comercial entre comunidades terrestres y otras costeras, para intercambiar la sal de mina por la sal marina. Entre las principales rutas de la sal destaca la del río Magdalena, que comunicaba a los juanaos de la costa caribe, que se ubicaban en el territorio comprendido entre el Cabo de la Vela y Valledupar, con los muiscas de los Andes, mismo camino por el que ingresó la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, motivo por el que él y su ejército rápidamente encontraron vasijas de sal, también llamadas gachas, y algunas mantas de algodón que eran de Tora, la actual Barranca Bermejas. En las noticias historiales de la conquista de tierra firme en las Indias Occidentales, el cronista Fray Pedro Simón contó en detalle cómo los muiscas realizaban la preparación de los panes de sal. La sal que hacen del agua, la cual cuecen en vasos de barro, aposta, tienen hechos para esto, que ellos llaman gachas, y no sirve más de una sola vez, porque se quedan pegadas y la sal no puede despegarse sin quebrarla. Jiménez de Quesada llegó a las tierras de Nemocón aproximadamente en marzo de 1537, pueblo que según el cronista Fernández de Piedrahíta llamaban de la sal por las fuentes salobres que tiene, como las de Zipaquirá, Tausa y Huachetá. Ese sitio fue bautizado como el Valle de los Alcázares, y a medida que el ejército avanzó, encontraron más panes de sal, tomando cada vez más importancia para los expedicionarios conocer los métodos utilizados
para la explotación de la sal y en general entender la organización política y cultural autóctona. Para intentar comprender qué ocurrió en la mente de los viajeros que llegaron al Nuevo Mundo, es necesario pensar en cómo ocurrían las cosas. Germán Jiménez, en su entrada en hechoscriollos.com.be, indica: para ir al Nuevo Mundo era necesario viajar en barcos durante periodos largos, y ese tiempo afectaba la velocidad en la cual quienes habitaban el nuevo continente recibían información, suministros, apoyo y directrices. Una ley aprobada por la corona podía quedar fuera de contexto cuando ésta llegaba al Nuevo Mundo. Entender esto es primordial para comprender las necesidades de la época y cómo se desenvolvía aquel hombre, rodeado de tantos misterios y tanto por descubrir. En ese hombre todo ocurre más lento. La cantidad de información que éste recibe está determinada por sus contactos, lecturas, formación. Depende de su acceso a los libros, el conocimiento alcanzado para entonces, para poder formar su pensamiento. Y asimismo, Germán Jiménez también recomienda tener en cuenta la religión. El hombre de aquellos días era un hombre de fe. Para Lope de Aguirre fue inevitable atacar o excusarse ante Dios por sus actos. El conflicto religioso vivía dentro de él. Por lo tanto, considerando estos aspectos que resalta Germán, queda más que evidente que el hombre de la época de la conquista era un hombre con visión y miedos diferentes a los que vivimos actualmente. Sus conocimientos y acciones dependían inevitablemente del tiempo, la distancia y la religión. Fernando Miras, en 2006, escribe: el descubrimiento de América no podía sino ser considerado como un acto milagroso de acuerdo con el cual Dios premió a los reyes de España por sus servicios a la causa cristiana. La espada y la cruz fueron clavadas al mismo tiempo en la tierra americana. La espada, no obstante, requería de la cruz para justificar. La necesidad de una justificación evangelizadora tiene su origen en el hecho de que la propiedad de España sobre las tierras descubiertas provenía de la autoridad papal. No debemos olvidar que América le fue adjudicada a España por una bula de Alejandro VI. Muy bien, ahora planteados todos estos aspectos tan importantes, continuaremos este viaje hablando de la sal y erradicando lo más posible los simplismos históricos. Viajaremos al contexto de pensamiento de los pueblos originarios y de los navegantes europeos. La sal simbolizó uno de los principales bienes de comercio en la mezcla de los dos mundos. Ambas civilizaciones se enfrentaron así como habitaron la misma tierra. Hubo convivencia, así como hubo guerra, y la sal representó una utilidad para ambos, así como una necesidad. En la sucesión de la conquista, el rey de España dio a cada conquistador el derecho de fundar poblaciones y gobernar su territorio bajo la misión de convertir a los habitantes al cristianismo y dar un tributo a la corona. La instauración de este mando constituyó el comienzo de una nueva época, conocida como la colonia, cuyas formas de gobierno fueron la Real Audiencia, presidentes y virreyes. Por consiguiente, Gonzalo Jiménez de Quesada fundó a Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538. Para consolidar la ciudad, señaló la Plaza Mayor, las calles, las carreteras, el lugar donde edificar un cabildo y una iglesia cuya misa en el templo de Santa Fe la realizó el dominico Fray Domingo de las Casas, también conocido como protector de los pueblos originarios. Cuenta la historia que en la época de la colonización, los nativos intercambiaron el oro por espejo y otros objetos que nunca antes habían visto y que llegaron con los navegantes europeos. Aquí uno de los simplismos históricos que con más frecuencia se escucha, entonces vamos a intentar contestar esta pregunta. ¿Los españoles robaron y engañaron a los inocentes autóctonos que desconocían de su riqueza? Ok, primero vamos a definir el significado de riqueza que tiene el oro para cada facción. En los pueblos originarios, el precepto de oro era una riqueza de carácter religioso, regida por el código de Nemequene, llamado así por Nemequene, tercer cipa de Bacatá, y considerado como el mayor legislador de los muiscas después de Bochica y Nompanén. El conocimiento de las ceremonias y solemnidades religiosas, en que los chichas arrojaban tunjos. Los tunjos son ofrendas de oro con figura antropomorfa o zoomorfa,
para sus dioses en las lagunas. Estos hechos hicieron surgir entre los españoles la leyenda de El Dorado. A continuación, esta es la reseña que escribió el español Juan Rodríguez Freile en 1636 sobre El Dorado. Cientos de miembros de una tribu vinieron de lejos para reunirse a la orilla de un profundo y oscuro lago en el cráter de un volcán extinto. A 3000 metros sobre el nivel del mar, un murmullo recorrió a la multitud mientras se hizo la solemne ceremonia. El jefe fue desvestido por ayudantes, se le puso arcilla en el cuerpo desnudo y se le salpicó con polvo de oro hasta que se convirtió en El Dorado. Fue llevado hasta una balsa donde se reunieron 4 caciques. Después de ser cuidadosamente cargada con ofrendas de oro y esmeraldas, se empujó la balsa hacia el lago. Los cantos y la música reverberaron desde las montañas vecinas conforme el ritual llegaba a su clímax. Luego, silencio. Los caciques tiraron las ofrendas al agua y después el jefe se tiró, emergiendo de las profundidades con el cuerpo limpio de su capa áurea. Pueden imaginarse el asombro de los exploradores en el Nuevo Mundo al apreciar tal acontecimiento, ya que para ellos el oro tenía otro sentido de riqueza, uno muy similar al que conocemos actualmente y que podemos comparar con el de patrón oro, un significado como el de moneda de cambio y como referencia en las transacciones comerciales. Es ostensible que los pueblos originarios tenían una identidad económica, política e ideológica con la que interpretaban su propio mundo. El mayor desafío que existe para entender el pasado radica en que lo interpretamos basándonos en nuestro punto de referencia actual y personal. Ahora, hablando de riqueza, si el oro claramente era de connotaciones distintas para cada cultura, ¿qué sucedió con la apreciación del valor de la sal? Pero antes de responder esa pregunta, quiero que disfruten por un momento de esta bellísima imagen, que es la balsa muisca o la balsa dorada, una pieza de orfebrería precolombina que está elaborada por la cultura muisca y que se encuentra en el Museo de Oro acá en Bogotá. Es digna de dedicarle unos segundos y apreciar toda la belleza que ella tiene. Ahora sí, ¿qué sucedió con la apreciación del valor de la sal? Principalmente los muiscas eran los productores de sal de mina. Las fuentes saladas estaban rodeadas de hornos que podían ser usados por todos y el mecanismo social de redistribución funcionó paralelamente al sistema de intercambio. Los caciques captaban los excedentes productivos, redistribuyendo una parte entre la población a través de un fondo de consumo y canjeando lo demás. En Bacatá, Chocontá y Unza se establecieron 3 grandes mercados para comerciar. La sal era un elemento tan importante que era capaz de causar guerras o alianzas entre los pueblos, favoreciendo a los muiscas por ser los principales poseedores de sal. Algunos elementos por los que se trocaba sal venían de muy lejos, creando una cadena que circulaba los productos de una región a otra y que en época de escasez o zonas de difícil adquisición permitía aumentar su costo. En tiempos de colonia, los españoles reconocen el valor de esta sal y sobre todo de la sal de mina, explica el historiador López de Mesa. Desde su llegada a estas tierras, antes de que Colombia fuera Colombia, los españoles vieron con interés los métodos de explotación de la sal, la consideraron como uno de los bienes más útiles y preciados en la región, así que rápidamente lograron comprender su comercio. Al admirar las fuentes de agua sal, el mismísimo Gonzalo Jiménez de Quesada escribió lo siguiente: sal hay, sí, infinita, sí, porque se hace allí, en la misma tierra de Bogotá, sí, de unos pozos que hay salados en aquella tierra, a donde se hacen grandes pares de sal y en grande cantidad. Esto lo escribe Cecilia Restrepo Manrique, historiadora y arqueóloga, quien a su vez cita haberlo tomado de Ramos 1972. No muchos años después de los primeros encuentros de Quesada con los panes de sal, en junio de 1599 se expidió una ordenanza que indicó cómo sería la explotación de las salinas. En beneficio de la corona, Francisco de Sante dio instrucciones para la posesión y control de las salinas.
una de las primeras medidas tomadas durante el periodo colonial por parte de la Real Hacienda. Y tan solo un año después, en 1600, Luis Enríquez, en visita a las salinas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa, tomó la decisión de fundar alfolíes. Los alfolíes eran almacenes públicos de sal, en ciudades como Santa Fe, Tunja, Pamplona, Honda y principalmente Mariquita, pues allí se había iniciado la explotación de las minas de plata que empleaban extracción bajo el sistema de almagación en frío, aprovechando los beneficios de la sal. El dominio español sobre la sal sirvió como medio de presión económica para someter a las tribus, en especial aquellas que no podían producir sal y necesitaban del trocado para adquirirla. No obstante, con el tiempo la producción y los beneficios de la sal empezaron a decaer. Por ende, el capitán Francisco Beltrán de Caicedo fue enviado a visitar y dictar ordenanzas en las salinas, evaluando los aspectos como la falta de mano de obra y la escasez de leña para los hornos. En su conclusión, dispuso un nuevo control sobre la producción, distribución y pago por las arrobas de sal producidas para beneficio de las minas de plata, mientras que simultáneamente incrementaba la impericia del trueque en las transacciones. Trocar funcionó como sistema de intercambio de bienes y servicios dentro de comunidades limitadas geográfica, cultural y económicamente. A medida que las sociedades crecieron en complejidad y en necesidades, se mostró como un método muy problemático y se generalizó la preferencia por los metales como el cobre, la plata y el oro. Un puño de sal podía intercambiarse por manzanas, maíz o pescado, existiendo un baremo relativamente común. El problema estuvo en que no todos los puños de sal son del mismo tamaño, peso o pureza, de modo que se fue cogiendo con privilegio todo aquello que podía medirse por peso, pureza o al menos una forma regular. Ventajas del trueque. Suprime la intermediación del dinero, de modo que los bienes o servicios se dan y reciben directamente. Generalmente involucra a los productores directos y no a intermediarios. Evita la acumulación de bienes, ya que el exceso se intercambia por otros. Y las desventajas del trueque son que depende directamente de los ritmos de producción y se ve inmensamente afectado por el clima o por otros condicionamientos ambientales. No promueve la acumulación de inventarios. Resulta difícil estimar los intercambios en el tiempo. Cada día los demandantes tendrán necesidades diferentes. Y por último, en el trueque, el comercio depende de la demanda de bienes que exista entre los involucrados, de modo que si poseemos un bien poco demandado, no podremos conseguir lo que deseamos. Si se intentaba trocar cabezas de ganado, al aceptarlas era complicado transportarlas y no se podían dividir en pequeñas partes. A su vez, las guamas eran muy divisibles y fáciles de acarrear, pero poco útiles o provechosas para el momento. Por esa razón, los metales fueron los que más se acomodaron a las necesidades. El cobre, la plata y el oro se podían dividir en pedazos reducidos, eran fáciles de trasladar y distinguir, tenían belleza propia y eran resistentes. Poseían también un valor distinguible y aceptado convencionalmente. En 1621, el capitán Alonso Trujillo de Yebra fundó la Casa de Moneda de Santa Fe, siendo la primera concesión para acuñar monedas en el nuevo Reino de Granada y la primera casa con autorización real para acuñar oro en América. Las monedas producidas durante los primeros 130 años en Santa Fe fueron las de forma irregular, que se conocen como macuquinas, elaboradas en un proceso donde se fundían los metales para obtener la correcta aleación y se invertían en moldes, que luego se adelgazaban a golpes de martillo y se cortaban en trozos con grandes tijeras, para nuevamente ser asestado, pero ahora entre dos troqueles, anverso y reverso. Esta forma de amonedación
Funcionó bajo la dirección de los tesoreros particulares hasta 1753. Lamentablemente, las piezas se prestaban a fraudes por su forma irregular, que permitía que la gente les cortara pedazos para quedarse con recortes de oro o plata. Al generalizarse el fraude, no había seguridad acerca del valor real de cada moneda, devolviendo el sistema de comercio al intercambio con el uso de pesas para asegurarse que las monedas tuvieran el valor que decían tener. Por este motivo, luego de dar el paso para priorizar el uso de metales en las transacciones comerciales, también se hizo necesario que alguna autoridad emitiera y certificara que todas las piezas contuvieran la pureza y pesaran en efecto siempre lo mismo, produciéndose el dinero del Nuevo Mundo, en porciones idénticas con medidas y peso idéntico. Para el año 1779, el gobierno español tenía el control total de las minas de sal, el recurso más codiciado y buscado luego de los metales preciosos. La sal significó estabilidad política y financiera a la corona española, siendo asunto de gran preocupación para los gobernantes coloniales. Para el virrey Mendinueta, la salina de Zipaquirá requería mayor atención debido a la escasez de sal en todo el reino. Por eso, durante su administración y por solicitud suya, el barón Alexander von Humboldt escribió la Memoria racionada de las salinas de Zipaquirá, en la que planteó la necesidad de mejorar el método de producción de la sal, introduciendo un sistema de galerías. Durante el periodo de Francisco Montalvo como administrador general de las salinas, precisamente en los albores de la independencia, las minas de sal fueron testigos de varios intentos revolucionarios. Se recibieron noticias sobre cómo los rebeldes a la corona habían dejado en estado ruinoso las salinas, asolando las herramientas para sacar la sal vigua, afectando notablemente la bolsa real. A la par que el aire independentista avanzaba entre 1816 y 1817, las propuestas de Humboldt en las salinas de Zipaquirá se pusieron en marcha. El ingeniero Jacobo Wisner abrió una red de socavones para la extracción del mineral y al mismo tiempo comenzó a funcionar el caldero para la elaboración de la sal de grano, marcando la historia como una transición al desarrollo industrial de este sector y abandonando el proceso autóctono. La Gaceta de Santa Fe publicó en enero de 1820 la siguiente noticia: muy notable incremento ha tomado la mina de sal de Zipaquirá desde el restablecimiento de la República. Se han disminuido algunos empleos superfluos y se han creado otros indispensables. Se ha adoptado una economía que antes era desconocida. Se empieza a cocinar la sal por el sistema impuesto por Humboldt. Esta mina y sus dependencias, que bajo el régimen español no producían al tesoro público, sino de 5.000 a 6.000 mensuales, ahora ha elevado su líquido productor a 16.000. Establecido el gobierno emancipador, se instauraron reformas y cambios en las salinas del naciente país. Mediante la ley del 24 de julio de 1824, bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander, la República de la Nueva Granada asumió el control y declaró propiedad del Estado todas las salinas que no estuvieran enajenadas. A mediados del siglo XIX, las libranzas eran el medio para cubrir los pagos a los elaboradores de sal y por el producto entregado. Estos giros venían de la administración de las mismas salinas o directamente por el Departamento del Tesoro. La siguiente pieza es una promesa de pago bajo la garantía del gobierno. Este modelo de documento convierte al portador en acreedor de la República por X cantidad, cuyo crédito es amortizable, admitiéndosele en pago, primero, de la mitad de los derechos de importación en las aduanas, segundo, la mitad de los remates de la renta de aguardiente que se celebrasen después del 1 de septiembre de 1843, tercero, mitad de los derechos por internación de las sales, cuarto, de la totalidad de las cantidades a que es acreedora la República por deudas causadas en los años económicos de 1835 a 1841. Y quinto, de la totalidad de la contribución económica mandada a exigir por los decretos legislativos del 29 de mayo de 1841 y 23 de junio de 1842.
Tomás Cipriano de Mosquera, como presidente de la Confederación Granadina entre 1861 y 1863, a través de un decreto, en 1861 autorizó al Departamento del Tesoro la emisión de billetes de tesorería por 500.000 pesos con varias denominaciones, con el fin de pagar los gastos generados por la Guerra Civil de 1860, también conocida como la Guerra de las Soberanías y única guerra civil de Colombia, en la que el vencedor fue el bando insurrecto. Dichas emisiones debían ser admisibles por su valor en el pago del 50% de los derechos de importación, del 60% del valor de la sal comprada, de las salinas del Estado y del 100% de los derechos de exportación. En junio de 1862, Mosquera decretó para el Estado del Magdalena que la producción y fondos de las salinas marítimas, que son de propiedad nacional, aportaran para la reedificación y mejora de la ciudad de Santa Marta y al fomento de la civilización de los pueblos originarios que aún habitaban el territorio. Pocos años después, el presidente Santiago Pérez propuso liberar el monopolio estatal de la sal, pero su mandato terminó en 1876 y su sucesor, Aquileo Parra, no se atrevió a hacer efectiva la propuesta. Entonces, no fue sino hasta la Regeneración que se liberó el monopolio. La Regeneración fue un movimiento político liderado por Rafael Núñez, con el objetivo de cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana, a partir de lo establecido por la Constitución de 1863, con la que habían creado los Estados Unidos de Colombia y que convirtió al país en una república federal. En 1876, Rafael Núñez perdió las elecciones presidenciales de la nación frente al santanderiano Aquileo Parra, pero permaneció como líder de los liberales independentistas y empezó a proponer reformas al aparato estatal, aprovechando así su presidencia en el Estado Soberano de Bolívar de 1876 a 1879. Núñez empleó el tiempo para crear un campo de estudio donde emplear sus ideas y proyectos, tanto para beneficiar al pueblo bolivarense como para adquirir cierta popularidad que lo impulsara en su próxima candidatura a la presidencia de la República. A continuación, apreciaremos unas hermosas piezas emitidas por Núñez en el Estado Soberano de Cartagena. Y como pudieron observar, estas piezas están respaldadas por nada más y nada menos que por las hipotecas expresamente de la sal. Simultáneamente, un momento. Bueno, estos billetes son tan hermosos que pidieron una segunda vista. Y también muy extraños. Pocas personas los han visto y los conocen. Ok. Simultáneamente a esas emisiones, en 1878, los estados de la Unión, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima y Cauca participaron de la renta de sales y obtuvieron libre disposición para el reclamo de su parte, que correspondía al utilizado en las guerras. En el libro de Alfred Heckner, Viajes por los Andes colombianos, se hace referencia a la industria salinera como un monopolio del Estado y una fuente importante de ingresos. La utilidad neta giraba alrededor del 1.000.000 de fuertes como promedio anual en los años de 1877 a 1881, con 650.000 provenientes de Zipaquirá, resultados obtenidos por medio de una producción anual de 8.400.000 kilos en Zipaquirá y de 11.750.000 kilos en total como promedios en los mismos años. Seguidamente, vamos a apreciar este
un vale de expropiación y una libranza. Este vale de expropiación de sal marina dice lo siguiente: la República de Colombia reconoce al portador la suma de 5 pesos, admisibles el 25% de la compra de sal marina, conforme a la resolución del Ministerio de Hacienda de 23 de agosto de 1886, sobre pago de sal marina expropiada y contratada. Bogotá, octubre 15 de 1886, y firma como ministrado de Tesoro Jorge Holguín. Aquí estamos hablando de la sal marina, porque como todo negocio fructuoso, también estaban los negocios ilícitos que se hacían con la sal. Y en este vale, en continuación veremos una ley donde se habla de cómo el gobierno intentó contrarrestar todos estos negocios ilícitos. Acá tenemos una libranza contra las oficinas de expendio de sal marina. Y en él está escrito lo siguiente: la República de Colombia reconoce al portador la suma de 10 pesos, admisible como dinero en la compra de sal que se haga en cualquiera de las administraciones o almacenes de expendio de sal marina, según los contratos celebrados por el secretario de Hacienda de la República con los gobiernos del Estado de Bolívar y Magdalena, el 13 de noviembre de 1885 y 9 de enero de 1886, firmado por Bogotá, en Bogotá, abril de 1888. En el decreto 322 del 23 de abril de 1885, el gobierno fijó el precio de la sal expropiada para el efecto de pagarla, como le estaba comentando anteriormente en el vale. Entrado el tiempo del siglo XX, la nueva etapa representó por las Salinas de Colombia su consolidación como industria. En 1912 se convirtieron en bienes fiscales del Estado, establecidos por la Constitución Política de 1886 en el artículo 202 y por la Ley 110 de 1912, permitiendo en la década de 1920 iniciar la explotación industrial de la salina de Manaure con administrador de manera directa o indirecta al Ministerio de Hacienda. El Banco de la República, entre 1931 y 1970, y el Instituto de Fomento Industrial se convirtieron en los concesionarios del Gobierno Nacional para la explotación y administración de la sal. Las salinas marítimas, como la de Manaure, pasaron a un proceso de reclamo por parte de la comunidad wayuu, solicitando los derechos de propiedad y reconocimiento del territorio heredado de sus antepasados. En 2002, el presidente de la República de Colombia hizo entrega oficial al municipio de Zipaquirá de la administración de la mina de sal y la catedral de sal. En la actualidad, la industria salinera crece a medida que transcurren los años y a pesar de sus altibajos, al igual que otros productos mineros, nunca ha estado en la quiebra. Se mantiene vital en el mercado nacional como en el internacional. La sal conecta muchos elementos de la historia, desde las transacciones comerciales precolombinas hasta las estrategias de independencia y la evolución industrial. Y antes de dar por concluida esta conferencia, no puedo terminar sin hacer una pequeña mención de que la sal no solo tuvo tal importancia en Colombia, sino que también en Venezuela. En Venezuela podemos mencionar a las salinas de Araya, cuyo tiempo se remota a los mismos del descubrimiento de América. En Araya se emitieron piezas como las que presentaré a continuación. Esta es una ficha de cobre de 25 milímetros de diámetro, 1 milímetro de espesor y 3,9 gramos, con un orificio central de 4 milímetros. Estos billetes de verdad que querían aparecer una y otra vez en la conferencia. Estas fichas también son muy raras de ver. Y aquí tengo otras que si las anteriores eran un poco raras, gracias al señor Luis Roberto que me facilitó las imágenes, estas son inclusive más antiguas y también se atribuyen a las salinas de Araya, que estas están denominadas en almudes de medio y de un almud.
Bueno, espero que hayan disfrutado de este viaje. Aquí termina mi conferencia y estoy para escuchar la ronda de preguntas y sus comentarios. Muchísimas gracias, Génesis. Interesante tu conferencia. Y pasamos rápidamente a la participación de nuestros invitados. Invitamos primero a Luis Roberto Ponte. Luis Roberto, adelante, por favor. Bueno, Génesis, felicitándote por esta iniciativa. Me asaltaron varias inquietudes y varias preguntas mientras ibas hablando, y como tu charla cubre un espectro de tiempo, un umbral de tiempo muy extenso, puesto que hablas prácticamente desde antes del descubrimiento hasta nuestro siglo presente, pues voy a tratar de focalizarme solamente en una pregunta que me parece que es la más relevante de todas las que se me ocurrieron. Tú hablaste de la conquista de la sabana de Bogotá por Gonzalo Jiménez de Quesada y la toma de control de las minas de Zipaquirá y la observación de encontrar a los indios de la sabana de Bogotá, de la zona de Zipaquirá, con panes de sal. Gonzalo Jiménez de Quesada, además de conquistador, era una persona extremadamente culta. Él era licenciado, era abogado, y él fue designado lugarteniente de de Fernández de Lugo, que era el habilitado, el adelantado designado por la corona española para la conquista de la Nueva Granada. Pedro Fernández de Lugo era sobrino de Alonso de Lugo, el conquistador de las Canarias. Y en tercera generación, como premio a sus actuaciones para la corona española, se le concedió la capitulación para la conquista de la Nueva Granada. Su lugarteniente era Gonzalo Jiménez de Quesada, quien efectivamente llevó a cabo esa conquista partiendo desde Santa Marta, donde Pedro Fernández de Lugo tenía su base de operaciones inicialmente. Te pregunto, ¿hay alguna referencia sobre intercambio de los españoles con los indígenas respecto a la sal por otros artículos? Es decir, la sal es un artículo de intercambio histórico. Y básicamente mi interés estaría si encontraste alguna fuente documental donde se le atribuyera valor a la sal como dinero o una equivalencia con el dinero. ¿Encontraste alguna información sobre ese punto específico? Sí, señor Luis Roberto, conseguí, no lo dicen de manera explícita, pero sí lo conseguí, aunque por el tiempo no lo coloqué en la conferencia, te la puedo compartir luego al privado. Sí habla sobre la sal y otros bienes que se utilizaron en el trocado y fue redactado por algunos escribanos de la época. Vale. Listo. Bueno, me interesa mucho el dato histórico, sobre todo si hay una proporción que pudiéramos establecer entre el valor de la plata o el valor del oro versus el valor de la sal. Perfecto, sí, con mucho gusto te la enviaré. Te enviaré todas las fuentes que utilicé. Vale, muchas gracias, muy amable. Y también tenemos Y te felicito. A Manuel Rojas. Él está teniendo ahorita dificultades con su conexión de internet, pero de todas maneras está presente. No lo vamos a poder ver, pero sí escuchar. Adelante, Manuel. Como no te escuchamos, pero tú nos habías dejado una pregunta, aprovechamos el tiempo y la voy a leer. Tú me preguntaste cómo se da el paso del trueque a la moneda. Bueno, el paso del trueque a la moneda se da porque no teníamos un punto de referencia. Por ejemplo, si teníamos las pieles de animales y las queríamos cambiar por maíz, ¿cuál era su equivalente? ¿Cómo sabíamos cuántas pieles teníamos que dar por tanta cantidad de maíz? Ahí se comenzó a utilizar la moneda, así como hablamos del patrón oro, la moneda también nos servía como un equivalente. Si las pieles me costaban tanto en cobris y el maíz me costaba su equivalente tanto en cobris, entonces te tengo que dar tanto en pieles y tanto me darás en maíz. Conforme. Osvaldo, ¿alguna pregunta adicional?
referiste un puño de sal. Cada mano tiene un tamaño. ¿Hay una referencia sobre qué medida exacta es este puño de sal? Precisamente esa fue una de las desventajas que tuvimos en el trueque, porque todos los puños de sal son de unas medidas diferentes. Además, también tenemos la pureza. La sal de mina es totalmente diferente a la sal marina, desde su proceso de producción hasta en su sabor. Conforme. Bueno, quería consultarte, ¿qué te motivó a realizar esta conferencia? Bueno, señor César, aunque no me lo creas, muchas personas me han contactado que van a venir a Colombia y algunos van a pasar unos días por Bogotá, y aunque sean numismáticos, hay ciertos simplismos históricos que aún se mantienen sobre si quién fue el villano, quién fue el bueno de esta película, cuando realmente fue una mezcla de dos mundos y fue un choque violento, pero que como lo logré demostrar con los billetes que se emitieron en el Estado Soberano de Bolívar, la sal de ser el bien de trueque se asimiló en ambas culturas y llegó incluso a posicionarse para el punto de permitirnos crear emisiones. Conforme, ¿no? Listo, Génesis, muy interesante tu conferencia. Ahora, te invito a que des unas últimas palabras para despedirte de todos los numismáticos que nos están viendo a través de las redes sociales. Te doy unos minutos, Génesis. Bueno, no quiero quitarles mucho más tiempo porque ya sé que estamos al límite. Solamente lo que tengo es un sincero sentimiento de agradecimiento con Manuel Rojas, con Gerardo Cerrada, que es uno de mis tutores, y con todas las personas que se han ido agregando hasta el último momento, así como el señor Luis Roberto, que también ayer llegó y me dio un granito más de sal para complementar esta conferencia, y espero que en este momento, que es mi debut, se abran las puertas para continuar haciendo muchas más conferencias y seguir haciendo historia, seguir haciendo numismática. Muchas gracias, Génesis. Nuevamente, nuestro agradecimiento a los invitados, a Luis Roberto Ponte, que ha sido realmente un gusto verte el día de hoy. Manuel Rojas, que también estuvo presente, pero ha tenido inconvenientes con el tema del Internet, lamentablemente. Y mi querido anfitrión, Osvaldo Rodríguez, de Brasil. Nuevamente, con ustedes, invitándoles a esta tercera Convención Internacional de Historiadores Numismáticos Cartagena 2021, que estamos desarrollando en la ciudad de Cartagena. Los esperamos en una próxima conferencia. Muchas gracias.